Bueno, en este video vamos a resolver un problema para hacer una tabla de distribución de frecuencia para variable cuantitativa o datos agrupados, utilizando un ejemplo con números donde existen decimales. Es decir, tenemos valores enteros entre los números que vamos a procesar, pero también tenemos números con decimales. Cuando es así, eso incide tanto en los decimales que usará la amplitud como en la diferencia. El resto del proceso es igual a como si lo hiciéramos con valores solamente enteros. Es decir, las funciones son las mismas. Vamos a utilizar la función contar para que el Excel nos certifique o nos verifique cuántos datos tenemos que procesar. La función max para encontrar el valor máximo. La función min para encontrar el valor más pequeño. Valores que son necesarios ambos para entonces calcular el rango, que es restándole al máximo le restamos el mínimo, ya que el rango se usa posteriormente entonces para calcular la amplitud. El número de intervalo es 1 más 3.3 por el logaritmo en base 10 de el número de datos. ¿Ok? Nos da una cifra que tiene decimales, pero solamente nos interesa el entero porque la cifra que nos indica cuántas filas de datos va a tener nuestra tabla. Entonces vamos a colocar aquí al ladito solamente el entero, ya que ese número lo vamos a utilizar en el siguiente cálculo para la amplitud. Así que tenemos que el rango se divide entre el número de intervalos, pero específicamente el intervalo donde está el entero nada más. Y eso nos da a una cifra con decimales también. O sea, aquí es la amplitud, se debe utilizar como un decimal, ya que nuestro número máximo de decimales en los valores originales es 1, ¿verdad? Es cifra con un decimal máximo. Así que vamos a colocar aquí al ladito debajo del 6 la amplitud 24 punto con un decimal, como es 0,8, la cifra que sigue, el 8 redondea al 0 a 1. Así que nuestra amplitud va, y la diferencia es 0.1, es decir, un decimal, y ese decimal siempre será 1. Ahora estamos listos para comenzar a hacer nuestra tabla, colocar los valores, y como ya hemos visto en el video anterior, el primer límite, ok, un segundo, vamos a corregir aquí. Aquí es límite inferior. Y al lado es límite superior. Estaba al revés. Ok. El primer límite inferior es el valor mínimo. Así que ponemos igual. Le damos clic donde está el valor mínimo. Nuestro límite superior, el primero, es el límite inferior que ya tenemos más la amplitud. La amplitud que tiene un solo decimal. Esa celda debe ir fija en la fórmula, por lo tanto lleva los signos de dólar. Y ya esa fórmula puede ser reproducida. Ahora hacemos la fórmula para el segundo límite inferior en adelante, que se debe calcular sumando al límite superior anterior o de la fila anterior más la diferencia. Y ahí entonces también le ponemos signo de dólar, porque también esa celda donde está la diferencia debe estar fija en la fórmula. Y la podemos reproducir. Y podemos ver que nuestros límites todos tienen un decimal, excepto este que es el 168, que coincide con, al hacer la suma, un entero, un valor entero. Entonces le podemos colocar pues un decimal para que se vea.
se vea siempre el punto debajo del punto, ya que estéticamente es mejor así. Y podemos verificar que nuestro límite superior, el último que calculamos, es mayor o igual que el valor máximo. Mayor o igual que el valor máximo. Nos da 240.6 en este ejemplo y el valor máximo es 240, así que no tenemos ningún problema hasta allí. Ahora el punto medio, como ya saben, es el promedio de los dos límites y lo podemos encontrar o calcular con la función promedio que tiene el Excel. Así que calculamos nuestro promedio para el primer punto medio y de ahí reproducimos la fórmula. La frecuencia absoluta, colocamos el cursor donde queremos la primera frecuencia, vamos a fórmulas, más funciones, teoría estadística y buscamos entonces donde diga frecuencia. Okay. Donde está la palabra datos, tenemos que cubrir todos los valores que estamos procesando. Y donde dice grupo, entonces cubrimos solamente el límite superior. Y listo, le damos a aceptar y tenemos nuestra primera frecuencia absoluta. Esta fórmula la vamos a reproducir y ahora vamos a totalizar esos valores y verificamos si esa totalidad nos da igual al número de datos, porque tiene que coincidir. Vemos que no ocurre en este caso y eso siempre pasa con este tipo de función de frecuencia, porque cuando reproducimos la fórmula, cuando vamos sacándole copia a la fórmula, ella nos va variando las celdas nos las va variando. ¿Ok? En la primera celda vemos que está correcto, en la segunda fórmula vemos que ya las celdas no están debidamente cubiertas y eso pasa en cada una. Así que aquí lo que tenemos que hacer es un proceso muy sencillo donde vamos a convertir estas fórmulas de la función frecuencia en una matriz de celdas. Entonces para eso el primer paso es cubrir las celdas sin el total. Segundo paso, le damos un clic acá en la barra de fórmula. Y tercer paso, presionamos las teclas Control Shift o Control mayúscula y inmediatamente la mantenemos presionada y presionamos Enter. Una vez que hacemos eso, podemos ver que nuestros valores cambiaron, nuestra frecuencia, y ahora la sumatoria sí está dando 48 en este ejemplo, que coincide con el número de datos. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida entre el total, la sumatoria de la frecuencia absoluta. Esa celda debe estar fija en la fórmula, así que le vamos a poner signo de dólar y hacemos la operación de reproducir la fórmula y vamos a estandarizar los decimales a 3. Aquí en el menú inicio tenemos el botón para aumentar o para disminuir decimales según la necesidad hasta que tengamos 3 decimales. Hacemos la sumatoria, nos debe dar a 1. La frecuencia acumulada, la primera acumulada es igual a la primera absoluta. Así que igual le damos clic donde está la primera absoluta y ese valor pasa para ahí. Ahora en la segunda celda adelante hacemos la fórmula donde la acumulada, la primera acumulada que yo tengo, le voy a sumar la frecuencia absoluta de la siguiente fila o de la segunda fila, pues en este caso. Con esa fórmula ya tengo mi segundo acumulado, que es 8 y 12. 8 y 12 acumulan 20. Y puedo reproducir la fórmula de tal manera que el último acumulado coincida con la sumatoria de la frecuencia absoluta. Ahí coincide, estamos bien, esa columna no se totaliza. La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. 100 es una constante, así que eso no lleva más nada que la cifra. Podemos reproducir la fórmula. Ok. Y esta cifra debe ir con
un decimal. Preferiblemente hacemos la sumatoria, nos da 100. Así que tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencia para datos cuantitativos con un decimal. Si fuera el caso que tuviéramos cifras con 2 decimales en nuestros números originales que estamos procesando, a la hora de establecer la amplitud del cálculo se tomarían 2 decimales. Si fuera el caso aquí sería 24.08. Y la diferencia en ese caso que tuviéramos 2 decimales en los valores originales, la diferencia sería 0.01. El resto del trabajo, el resto del proceso es el mismo. Así que esperamos pues que con este video ya logren resolver este tipo de problemas de variables cuantitativas con decimales.